Hola, ¿qué tal amigos? Viajeros del saber. Gracias por estar nuevamente en el www.radiovictoriagt.com y en todos los otros canales donde van a ver en diferido esta conversada, este abordaje, esta tertulia con Dimas Coronado. Dimas Coronado es voy a decirlo, atreverme a decir, es un amigo que ha sido ex autoridad del municipio, es alcalde del municipio del distrito de Yanatile. Yanatile es la provincia de Calca, en cuya cabecera o capital departamental Calca estamos en este momento. Y pues con Dimas hace rato que nos conocíamos, él es antropólogo de formación. Últimamente hace también emprendimientos, pero sobre todo está en el área de investigación. Así que amigas y amigos, vamos a conversar sobre, como hemos titulado esta entrevista, Valle de Yanatile, entre la avaricia y el abandono. Dimas, eres del Valle de Yanatile. Por favor, ¿cómo caracterizarías como antropólogo ese valle donde habitan pobladores, no vamos a decir desde miles de años atrás, pero por lo menos están registrados 1900, inicios de 1900, hasta la mitad del siglo pasado empiezan a poblarse allí? Cuéntanos. Bueno, Yanatile, efectivamente, desde la llegada de los españoles, pues, con la ley de los repartos, han sido repartidos los territorios, terrenos a nivel de Latinoamérica, por donde han invadido los españoles. A partir de eso, Yanatile también es parte de eso y es repartido y poseen los hacendados, en este caso despojando de sus tierras a los originarios del lugar, y toman posesión los hacendados con un criterio más empresarial, pero también con un trabajo de carácter esclavista, de explotación. Entonces, buen tiempo, por lo menos desde aquellos años, desde la llegada de los españoles, obviamente tiene su antecedente en que cuando llegan los españoles, como sabemos, han venido con enfermedades y la cantidad de población ha disminuido, ya no hubo. Entonces, cuando estos señores agarran tierras para trabajar, ya no tenían suficiente personal para trabajar, para responder a la mano de obra. Es ahí donde requieren mano de obra y empiezan a solicitar. Estamos hablando ya de los años de 1900, a ver, 40 más o menos. Correcto. Fechas en las que empezaron a migrar mucha gente de la sierra hacia los valles, con la propuesta del denominado arrindiri. ¿Por qué arrindiri? Porque estos señores, los hacendados, empiezan a dar una fracción de sus tierras para que a cambio de esos terrenos le ayuden a trabajar al hacendado. Entonces, ahí viene. Y los trabajos eran bastante forzados. ¿Quiénes eran los hacendados de Yanatile, por ejemplo, de ese valle que actualmente corresponde a la jurisdicción del distrito de Yanatile desde 1980-84? Uy, hay varios hacendados. Por ejemplo, de Chancameo, los Barten. Ajá. Después de acá, de Quebrada, no me recuerdo, pero es otro hacendado. También, y hay otros hacendados pequeños como el señor Zúñiga en Pasto Grande, más abajo de Quebrada. Ellos obviamente ya no están más en esas Ya no tierras. están, pero este señor Zúñiga, como sabía llevarse bien con la gente, no ha sido tan despojado de sus propiedades cuando viene la reforma agraria. Ajá. Y por el lado del otro bando, de la otra al frente, por Torreblanca, Versalles, Santa Elena, era la familia Alosilla. Ah, la familia Losilla también fue hacendado. Claro, Salas, Alosilla. Ajá. Pero Las Salas, los que viven en este momento ahí en el valle, ahí en las riberas del río, ellos. todavía mantienen parte de la hacienda. Ah, ellos eran hacendados, ya.
Estamos conversando con Dimas Coronado, él es exalcalde de Yanatile, y estamos intentando hacer una radiografía socioantropológica de ese valle de Yanatile. Los que nos siguen desde el Perú, estamos transmitiendo también en Rondas Campesinas del Perú. Yanatile es uno de los municipios del distrito más grandes geográficamente hablando de la provincia de Calca, y en este momento este municipio está en disputa territorial del Valle del Ajo, que es el valle que corre paralelo al Valle de Yanatile, con el distrito de Ayuno. Y Dimas nos está narrando entonces la sociogénesis, el origen de ese valle. Y claro, hacendados entraron en un determinado momento, y luego esos hacendados, cuando se apropian de las tierras, esos finqueros que dirían en Centroamérica, entran los campesinos, y los campesinos tienen que trabajar, como dirían en el lenguaje de la literatura andina aquí, como pongos. Y trabajaban, pues mi papá también trabajó todavía en Laco así. Me contaba que mis abuelos trabajaban, creo yo, como una semana al mes, ¿no? Se llamaban semaneros a los que trabajaban gratuitamente, y había que trabajar, por ejemplo, en el recojo de la hoja de coca, había condición de uva condición, me decían, chacra condición, es decir, para cada actividad tenían que prestar servicio gratuitamente a esas personas que iban a habitar o a cultivar las tierras allí. Dimas, ¿cómo es que entra la coca a Yanatile? Bueno, el tema de la coca, trabajo de investigación. Claro, el tema de la coca ha sido, bueno, cultivada desde épocas ancestrales, desde la época de los incas. ¿En el Valle de Yanatile? Claro, entonces... Ajá, ¿en qué parte encontraste coca ancestral? Más o menos. Bueno, según las evidencias antropológicas, arqueológicas, datan primeramente en los valles de Cosnipata y en los valles de Sandia, Puno. Ya, no tanto así, por antes llamado Lales, no Lares, porque recuerde que Yanatile es un nuevo distrito recién que se ha formado en un territorio del distrito de Lares, sí. Antes llamado Lales. Entonces, ahí no tenemos mayores evidencias de cómo ingresó, pero sí, por la demanda del consumo tradicional de la hoja de coca, debido a que se utilizaba la coca en las minas y en los trabajos agrícolas y en los obrajes. La coca y el licor o el cañazo ha sido importante para estimular el trabajo. Entonces es ahí, durante la época de la hacienda, se expande el cultivo de la coca. Ajá. Entonces la economía del hacendado giraba en torno al cultivo de la caña. Ajá, para generar alcohol. Claro, aparte de eso, para vender, ¿sí? Y para dar también a los trabajadores ahí. Eso, ajá. Y por otro lado, la coca. Porque en la sierra había bastante demanda de la hoja de coca. La mayor parte eran campesinos y consumían hoja de coca. Entonces la demanda para el consumo tradicional era bastante. Entonces ahora sí ha disminuido conforme va habiendo los cambios culturales. Correcto. Y ahí influye, bueno, los cambios culturales influye, uno, la modernización, otro, los grupos religiosos que prohíben el consumo de la coca. Consumo de la coca, amigas y amigos, el picheo, el masticado, no la coca como pasta base, ojo, porque hay gente que está confundiendo en este momento, ¿no? ¿Cómo consumían la coca? No, la coca aquí se consume como parte, digamos así, de la dieta alimenticia básica de la familia. Exacto, ¿no? Es complemento de un menú, diríamos. Ahí está. Ya, yo mismo los chachaba la coca. Ayer estuve chachando coca en la conferencia. Claro. Y Dimas, y otra cuestión. Según tu investigación, ¿en qué momento histórico la coca avanzó o se constituyó en un producto hegemónico, articulador incluso de la economía? Obviamente ahora ya no lo es, pero ¿en qué momento crees que tuvo su mayor auge el cultivo de la hoja de coca en Yanatile? A ver, como te decía, ha ido en crecimiento, a pesar de que en la época de los españoles, cuando ya llegaron, ha sido prohibido, satanizado, pero aún así, como era la costumbre, no solamente para consumo, digamos, de un sector de la población, sino también para fines religiosos, entonces
la coca, como se incrementó con las haciendas, los obrajes, el trabajo en las minas, el trabajo agrícola, y vieron los españoles o los hacendados que la gente trabajaba con más ganas si se le daba la coca y el trago Y el alcohol. y el alcohol. Entonces ahí viene la fuerte demanda de la coca. Ya. Entonces, y llega a un punto de que después empieza a decaer. Ya. Estamos hablando ya de hace poco nomás, de acá de 1900, estamos hablando de 1995 más o menos. Ajá. Ya estamos hablando, a partir de eso empieza ya a disminuir la demanda de la hoja de coca. Pero es ahí también cuando ENACO entra con fuerza. ENACO es la empresa que monopoliza la compra y venta de la coca. ENACO entra más o menos en los años de 1990. ¿Qué es ENACO? Empresa Nacional de la Coca. Es una empresa mixta, ¿verdad? Mixta es, pero esta viene con una ley de erradicar la coca. Ajá, a eso vamos a entrarle. Viene con un tema, parte de una ley para controlar el consumo de estupefacientes. Eso por una mala, digamos, por un mal entendimiento sobre la importancia de la hoja de coca. Dimas, la pregunta es, yo estuve en el Chapare, yo estuve en los Yungas, estoy hablando de la parte de Bolivia, ¿no? Ya. Y claro, Guayaga, etc. En todas partes la gente que ha cultivado coca, ya sea tradicionalmente incluso, han desviado buena parte o una parte de la producción hacia el narcotráfico. Pero en el Valle, ¿por qué la gente no vendió al narcotráfico? No entró en la industria del narcotráfico con la hoja de coca. Bueno, en el Valle hay que pensar, como antropólogos pensamos de que es parte de la cultura de la gente, que no es costumbre elaborar cocaína, sino es costumbre de vender en su estado natural a la hoja de coca y directamente a los consumidores. Pero, entonces, aparte de eso, su propia organización de estos valles donde producen hoja de coca es bastante controlado. Y en ese sentido, inclusive, ayudó al Estado a controlar el desvío de la hoja de coca para fines ilícitos. ¿No? Por esa razón, no es que se ha propagado la producción para fines ilícitos, sino más para fines lícitos. Por eso el 100%, casi el 95% de la hoja de coca se vendía en ENACO y un 5% más o menos estaban pensando que sí salía, los mismos productores, como tienen sus raíces serranas, traían, cada vez que viajaban del valle hacia la sierra, traían su coca para regalar o hacer canje con productos agrícolas. Ajá. Entonces, en ese sentido, más o menos el 5% estaba destinado posiblemente con fines ilegales, pero para consumo cultural. Bueno, venciendo la interdicción que ponía el Estado, digamos, porque ENACO no dejaba sacar ni una libra de coca. Yo recuerdo todavía cuando controlaban incluso los asientos de los carros por donde venían, hay de aquel que traía unas libritas de hoja de coca para intercambiar con sus familiares o regalarlos en la parte de la zona andina, pues les quitaban esa hoja de coca. Dimas, claro. Hablabas de los programas de erradicación de la hoja de coca. Según tu valoración, ¿funcionó eso? Esa política de erradicación significa que le dicen al campesino que cultiva la hoja de coca, especialmente eso es impulsado por la política antidrogas de Estados Unidos, te vamos a dar dinero para que siembres naranjas y la naranja te va a dar igual o mejor resultado económico que la coca y por lo tanto tú dejas la coca con el tiempo. ¿Qué resultados tuvo esa política de interdicción o de reemplazo de la producción? En realidad su nombre es sustitución progresiva del cultivo de la coca. Ajá. Ya, en la cual utilizaron varios programas, ¿no? Para sustituir el cultivo de la coca. Uh-huh. Ofrecieron crianza de ovinos, ofrecieron cultivo, digamos, de frutas, en este caso de cítricos, ofrecieron mejoramiento o ampliación de cultivo de café. ¿Era ovinos o vacunos?
Ovinos. ¿Y dónde podrían Ovinos criar de pelo. ovinos? Ah, Ovinos de pelo, que se adaptan a la zona tropical. Entonces, en caso de ovinos, una primera parte, o parte de fondo, o parte del fondo de este tema del programa, es un tema cultural. La gente culturalmente ha adaptado un cultivo a esos terrenos agrestes y de poca fertilidad, como es el Valle de Anatile. como es el Valle de Anatile. Entonces, ahí la hoja de coca da, porque haciendo un análisis agronómico de los suelos. de los suelos, la hoja de coca, la planta, consume el aluminio, vive del aluminio del suelo. Ya. No así otras plantas. No requiere mayor fertilidad, quiere decir. Así es. Entonces es por ahí que se adapta con facilidad y se desarrolla la hoja de coca ahí en las laderas. Ajá. Y por ese lado es funcional. Entonces el cultivo, y aparte de eso, responde a terrenos secos que no necesitan riego. Mucha agua. Ajá. Mucha agua. Uh-huh. Pero si le ofrecen el cultivo de café y el cultivo, digamos, de cítricos, ya no funciona. ¿Por qué? Porque requieren terrenos fértiles y relativa humedad. Y el tema del mercado, ¿a dónde lleva? Yo conozco una familia que llevan a Lima ese producto que tiene que correr como que 1500 kilómetros, no sé cuánto tienen de aquí a Lima. Ahora, ¿a dónde vendían? Te concluyo. Ajá. En el tema de los ovinos. El tema de los ovinos, por ejemplo, estos ovinos son pues animales depredadores. O sea, comen no solamente pasto, sino también hojas de árboles. Ajá. Y cuando no hay pasto, empiezan a comer hasta corteza de árboles. Sí. Entonces, en ese sentido, empezó a chocar con los cultivos que ellos tenían. Los cultivos, claro. Claro. Entonces, inclusive generó conflictos, problemas con los vecinos. Ya. Por decir, si alguien se acogió a ese programa y tiene sus ovinos, invade a la chacra del otro y empieza a comer sus cultivos. Entonces ahí se genera un problema entre vecinos. Correcto. Entonces por ahí tampoco funciona el de ovinos. No lo estudiaron tampoco esa parte, ¿verdad? Lo que estaban impulsando eso. Bien, estamos conversando con Dimas Coronado, él es exalcalde de Yanatile, antropólogo de formación, investigador consultor. Actualmente está por el Valle de Valle, ¿qué es? Sagrado de los Incas. Estamos en un Airbnb aquí en Calca. Y Dimas, según tu perspectiva, de cuando eras alcalde a estas alturas, obviamente no me vas a hacer campaña, obviamente lo puedes hacer también, pero yo te lo advierto, pero sí quisiera que me digas, digamos, en lo posible, haciendo un esfuerzo objetivo, ¿está mejor el Valle que hace 10, 12, 15 años atrás, Yanatile? No, en verdad está entrando a una crisis, a un proceso de crisis económica. Ajá, cuéntanos. ¿En qué sentido? Ahora, como hace rato decía, que la coca, siendo una parte importante de la economía, ya no tiene demanda. Enaco ya no está comprando. ¿Por qué? Porque ya no hay consumidores tradicionales que consumen como aquella vez en buenas cantidades. Ajá. Tampoco Enaco ya puede vender. Entonces, en ese sentido, la producción de hoja de coca ya no tiene demanda, por lo tanto, esa parte de la economía importante ya no existe, es mínimo. Ahora, el tema de café es otro rubro que es parte importante de la economía, pero ¿qué pasó hace unos 3, 4 años atrás? Lo exterminó la roya. Yeah. Y entró en crisis, y hubo muy poca producción. Ahora, en estos tiempos, si bien es cierto, se recuperó, pero no todos los agricultores tienen buenas tierras para cultivar café. Correcto. Son pocos. Entonces, esa gente que ocupa tierras marginales ya no tiene la opción de cultivar bastante café, sino si bien es cierto tienen, pero no tienen buena cantidad. Algunos tienen a una cosecha de 30, 20 quintales, hasta 10 quintales. Entonces, eso cómo les va a aguantar por todo el año, ¿no? Correcto. Pero lo bueno que allá en el valle, lo bueno es que culturalmente son agricultores autosuficientes porque cultivan distintos tipos de cultivos. Ya. Ya sea alimentos,
para autosolventar a la familia, yuca, oncucha, maíz, frijoles. De esa manera, por lo menos podrían soportar la crisis. Y ahora estamos viendo de que, si bien es cierto, la gente que vive en las playas, en las partes llanas, sí tiene opción de cultivar frutas. Entonces, los antiguos cafetales viejos y cacahuetales viejos han sido reemplazados por el cultivo de frutas. La mosca lo está persiguiendo también, ¿no? Y por otro lado, entra la mosca de la fruta y también está siendo afectado. Y ahí viene el control del Estado, que es SENASA, y está controlando. Entonces, un tanto contradictorio, inclusive por un saco de fruta están haciendo pagar 25 soles. No, y eso no es, yo creo que ahí tiene que corregir la ley, la norma, el mismo Estado. Estaría contraviniendo, digamos, a los usos y costumbres de la población, porque entenderá, como decía antes, los pobladores de allá, los agricultores, tienen sus raíces en la sierra. Entonces quieren traer su fruta de la misma chacra para regalarle, obsequiarle. Pero en ese momento, SENASA de hace un año ya está implementando el control y le hacen pagar 25 soles por un saquillo de fruta. Entonces con eso estamos agravando mucho más la crisis, frente a lo que ya está habiendo ahorita, una crisis económica en Yanatile. Porque hace años era una bonanza. Tenían ingreso por el lado de la coca, tenían ingreso por el lado del café, colorantes, y tenían bastante economía la gente. Pero ahí también entramos con un tema vial. La carretera ahorita está totalmente deteriorada. Así hayan productores que cultivan en gran cantidad frutas, no tienen la posibilidad de traer las frutas en buenas condiciones. Las frutas vienen en camiones y por la buena distancia que viene y por la mala carretera se deteriora también la fruta. Entonces, ahí estamos viendo varios problemas. Entonces, esa es la situación crítica del distrito de Yanatile, ¿no? Sobre todo por la forma geográfica y la vialidad que tiene. Yanatile es un distrito, un municipio que ya tiene 40 años, ya tiene mayoría de edad. Y como dice Dimas, una radiografía bastante difícil de asimilar. Crisis constante creciente, ya no está más la coca, ya no está más el café como elementos dinamizadores de la economía local. ¿Y hacia dónde tiene que virar Yanatile para poder subsistir económicamente hablando? Bueno, yo plantearía de que siempre había visto, y eso era una visión que se compartía también con los vecinos y con las autoridades, es la de mejorar la vía. Una carretera de doble vía tendría la posibilidad de estimular el crecimiento de los emprendedores. Entendemos que Yanatile es una población emprendedora. ¿Y cuánta gente no haría restaurantes campestres, hospedajes para fines turísticos? Sabiendo que estamos cerca a Machu Picchu, ¿y cuánta gente no quiere ir a otros destinos más? Por ejemplo, haciendo una encuesta, bastante gente desea ir a Quillabamba o va a Quillabamba. ¿Por qué? Porque tiene una vía asfaltada, ¿no? En tanto a Yanatile no, porque es una carretera, hay ríos que hay que pasar. Si es en época de lluvia, los ríos están cargados. Entonces, una persona que tiene un carro pequeño difícilmente va a ir ahí de paseo. Entonces, como otra alternativa económica, para mí sería explotar el clima y su diversidad agrícola en la zona. Bien. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Es una vía que con menos riesgo, con un viaje corto, y eso sería
una carretera de doble vía. Ujú. Con eso estaríamos solucionando, creo, en buena parte el problema económico de Yanatile. Ajá. Y como a todo sitio, la carretera es fundamental. Ujú. Ahora, así como está, viajar a Yanatile es riesgo. Es una trocha carrozable de una sola vía. Como vemos, muchas partes son accidentadas. Entonces, ¿qué gente que desea pasear puede atreverse a ir ahí? Correcto. Estamos hablando con Dimas Coronado, exalcalde de Yanatila. Yanatila es un distrito, uno de los últimos distritos de la provincia de Calca, creado en el 82. Específicamente tiene 42 años de edad. Tiene más o menos como 10.000, 11.000 habitantes. Y está diciendo Dimas que el municipio, este distrito, está entrando en una situación difícil económicamente hablando porque no tiene accesos camineros adecuados. Dimas, fuiste alcalde, seguramente ya no aspirarás a ser nuevamente autoridad civil. Habrá gente que seguirá ejerciendo esa función porque necesariamente tiene que haber alcaldes. ¿Cuál es el mensaje que dejas a las personas, a las generaciones siguientes, que seguramente te van a ver en YouTube? Porque Facebook pasa rápido, pero YouTube no tanto. Cuéntanos. Bueno, en realidad, si quieren asumir este cargo que es de mucha responsabilidad y de bastante compromiso, yo aconsejaría, recomendaría de que si realmente quieren el desarrollo de su pueblo, tendrían que ser comprometidos y asumir el cargo con mucha responsabilidad y rodearse de profesionales bastante responsables y comprometidos y hacer pues su plan de gobierno debidamente realista para responder a una crisis económica y dar una salida a que la población pueda tener una calidad de vida. ¿Pero a partir de qué? A partir de un plan de desarrollo. Tienen que saber visionar. Tienen que saber visionar. De no ser así, prácticamente los recursos económicos que asigna del Ministerio de Economía y Finanzas estarían diluyéndose en proyectos nada importantes. Tendrían que priorizar por los proyectos más importantes, estratégicos, que le permitan desarrollar al distrito de Yanatile. Ese sería mi mensaje. Claro que sí. Juvenal. Por supuesto que ese dinero que dispone el Ministerio de Finanzas no es el dinero del Estado. El Estado en sí es el impuesto que pagan las poblaciones y Yanatile, por supuesto que él recibe únicamente devolución de lo que va aportando. Dimas, finalmente no se ha logrado y no se logra definir, finiquitar el conflicto limítrofe entre Cayo 1 y Yanatile relativo al Valle del Aco. ¿A qué se debe? ¿Por qué no se consulta a la población? ¿Y por qué las élites, digamos, locales de ambos lados intentan resolver una situación o una cuestión que netamente le corresponden a los laqueños? ¿Y por qué no consultan a los laqueños? ¿A qué se debe? ¿Racismo? A ver, el tema de consulta, hay que ver, el tema de consulta es como parte final del proceso de demarcación territorial. Ajá. En estas condiciones es un poco difícil porque lamentablemente es muy manoseado debido a que también hay una desproporcionalidad económica entre Quillabamba y Calca. Ajá. O entre Cayuno y Yanatile. Que son los distritos. Claro, ¿por qué? Quieramos o no, el lugar de donde sale el gas, llamado Camisea, Ajá. sale pues de esa jurisdicción. Ajá. Por lo tanto, ellos tienen el privilegio de recibir más cantidad, digamos, de regalías, Ya. de cano. Entonces, tienen bastante ventaja económica los municipios. Ya. Hablando de Cayuno, ahorita, hasta hace poco estaba viendo de que más o menos Cayuno manejaba 80 millones. Ya. Frente a Yanatile, que manejaba 30 millones, ahora creo que son 22 millones. Entonces, imagínate la ventaja. Cuando yo estaba haciendo la gestión, eran años donde recién estaban asignando el canon. Ajá. Nosotros empezamos con 3.500.000, ¿no? Y el uno por entonces ya tenía
algo de 40 millones más o menos. Imagínate la diferencia. O sea, digamos, es un temor por parte de las élites Entonces, locales. termino. ¿Qué hace el uno? ¿Por qué digo que es muy manoseado y manipulado? Entonces, el uno ofrece obras y también ofrece trabajo. ¿Correcto? Entonces, prácticamente la gente no va conscientemente, no va a pertenecer ahí, sino si se hace una consulta frente a eso, es posible que sería a favor de Quillabamba. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ahorita les ofrecen todo tipo de ventajas, ya sea en obras, ya sea de asistencias sociales, ya sea de trabajos. Entonces, no es conveniente de que en este momento pueda hacerse O sea, una la solución consulta. sería quitarle los presupuestos a los dos municipios y No, en tabula rasa. no. Hay un tema que últimamente se ha estado abordando. Ajá, ¿cuál sería? Inclusive me comentó Freddy Cruz, que él es el ex presidente del Frente de Defensa. Ajá. Cuando viajaron a Lima, plantearon de que el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, les planteó de que ellos pueden determinar la mapa de ambos distritos, Ajá. ya, pero que sí tendría un fuerte costo. Por lo menos pasan los 1 millón, no sé, ahora de repente un poco más. Es decir, el Estado central define por dónde pasa la raya del límite. Claro, entonces ellos como entidad competente... Pero eso no es irse contra los estándares internacionales, derechos internacionales, con el convenio 169 que establece que los pueblos, como muy bien indicabas, de origen de raigambre indígena originario, tienen derecho al consentimiento, ni siquiera ya a la consulta previa, libre e informada, y en ese sentido, más allá, porque lo que explicas está interesante, pero lo que pasa es que ninguna decisión, estimado Dimas, se toma sin estar mediado por intereses, ¿no? En este momento usted y yo estamos conversando porque tenemos intereses, ¿no? Claro. Interés siempre va a haber. Entonces, la ACO, cuando se le consulte, ¿no?, a dónde quiere pertenecer, la ACO va a decidir en función a sus intereses, porque tienen derecho a tener intereses y a tomar decisiones. En la medida en que le neguemos la posibilidad de que tienen derecho a tomar decisiones en base a sus intereses, le estaríamos negando su condición antropológica incluso. ¿No lo ves así? Bueno, en realidad, dentro de un tema es que soy laqueño, más antropológico, en verdad es así. Sí. Es así. El respeto a los pueblos originarios. Sí. La consulta, la opinión de ellos. Pero en este caso ya no es una decisión consciente, sino una decisión manipulada. Por supuesto, intereses. Claro. Entonces, como acabo de decir, no es pues, digamos, una consulta en base a una situación natural consciente. Correcto. Sino sería una consulta muy manejado, manipulado, y para eso ya está trabajando el uno en ese sentido. Hace rato está trabajando. Claro. Sí. Entonces, ahí ya no es legítimo la consulta. Pues yo creo que Dimas, y estoy, o sea, yo no es que quiera ahondar en el tema, aunque sí me gustaría hacer otra entrevista al respecto. Yo creo que la élite local, comercianta, o digamos así, de Yanatile, que fueron los que fundaron Yanatile, ¿no? Ajá. Se durmieron en sus laureles en todo este tiempo, incluso hasta antes de que existiera Cayo 1 como distrito, como municipio, porque no se acercaron nunca al ACO y nunca le pudieron infundir esa identificación como Yanatile. Y en consecuencia, el ACO, abandonado por parte de Yanatile, encontró que Cayo 1 le podría ofrecer también algún beneficio, y entonces en esa situación de no identificación como Yanatile, pues fácilmente se van con Cayo 1. Yo creo que aquí esta situación se va a saldar por consulta popular en algún momento, y lamentablemente se va a ir Yanatile, Valle del ACO, con el lado de Cayo 1, a no ser que las circunstancias económicas cambien. Pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, en estas circunstancias nada está dicho, puede pasar o como también no. Claro. Mucho dependerá cómo actúen las autoridades. Bueno, ese tema está siendo abordado y a veces no lo toman con seriedad,
y más bien está agarrando por las ramas, más no está yendo al meollo del problema. Entonces, eso habíamos hablado hace unos días también con el actual Frente de Defensa de Calca, como también de Yanatile. Habíamos estado intercambiando algunos puntos, entonces ese es ahorita el problema medular, ¿no? Entonces no sabemos en qué va a terminar, pero también mucho depende de cómo actúan las autoridades. Correcto. Así es, Juvenal. Amigas y amigos, hemos conversado ahí, nos vienen saludos desde Codeca presente, Edwin Godoy, no hemos revisado los otros canales. Hemos conversado con Dimas Coronado, ex alcalde de Yanatile, un amigo ya cuando yo lo conocí no peinaba canas, pero ahora ya peina sabidurías, y brillante su intervención, bastante ecuánime, ¿no? Y claro, no podría ser de otra manera porque él vive aquí. Yo me puedo tomar la libertad de hacer preguntas incluso más allá de los intereses de Yanatile, porque no vivo aquí, aunque yo soy laqueño, ¿verdad? Muchas gracias, Dimas, por tu tiempo. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos. Muevan a este contenido si acaso así lo ven conveniente, y si no, también a seguir generando contenidos. Chao, aquí nos despedimos. Chao, chao.